La paz de Cristo, hermanos, den un fuerte aplauso al Señor. Un aplauso al Señor que vive. Aleluya. ¿Por qué no voltea al que está a su lado, denle una sonrisa, una bienvenida? Amén. Salude al que está a su lado. Amén. Y así los niños pueden subir a sus salones. All the children can go to their classrooms. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, iglesia del Señor. ¿Cómo se encuentran hoy en este día? Bendecidos, amén. Estamos contentos de estar aquí una vez más en la casa del Señor. Estamos contentos de tener a nuestros amigos, amén, familiares de nuestro hermano Eduardo. I'm happy to see Debbie, Sister Ruth, Brother Melvin Jr., amen. Aleluya, a sus nietos también. Aleluya, ¿qué deseamos para ellos? Que el Señor los bendiga, amén. Y a todos nuestros amigos que nos acompañan hoy en este día. Aleluya. Ya, si los niños pasaron, a ver si los sugieres pueden pasar a los que están ahí atrás para que haga campo, para que puedan tener asientos aquí al frente. Pero hermanos, ¿cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 13. Y voy a leer la Biblia de las Américas. Pero mire lo que dice Romanos 13 y verso 1. Cuando lo tengan, afírmelo con un amén. Dice la palabra del Señor, dice, todos debemos someternos a las autoridades. Dice, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay, dice, han sido establecidas por Dios. Lo quiero repetir una vez más. Dice, todos debemos someternos a las autoridades. Pues no hay autoridad que no venga de Dios. O sea, toda la autoridad establecida viene de parte de Dios. Y dice, las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Hasta ahí vamos a parar. Vamos a orar, hermanos. Que Dios me dé gracia. Hoy quisiera hablar de un tema diferente. Y este tema, como estamos cerca de las elecciones, quiero yo estas 2 semanas que me toca predicar, empezando hoy, quiero hablar acerca de la sumisión al gobierno. Un tema que muchas veces no hablamos, pero se encuentra en la Biblia por una razón. Amén. Y vamos a orar de que Dios me dé gracia para exponer su palabra. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor Jesús. Te pido, Señor, que me des, Señor, la unción, me des la dirección por medio de tu Santo Espíritu de exponer tu palabra, Señor Jesús. Que tú hables, Señor, a través de tu palabra. Está escrita, Señor, para la edificación de la iglesia. Señor, ayúdanos a entender con claridad, Señor Jesús, para poder glorificarte a ti, Señor, que tú eres
la autoridad, Señor Jesucristo, sobre todos nosotros. En el nombre del Señor Jesús, amén. Pueden sentarse, quiero, hermanos, preguntarles hoy en este día, ¿qué papel tiene la iglesia ante el gobierno? ¿Qué relación tiene la iglesia con el gobierno secular? Esa es la pregunta que les quiero hacer a ustedes. Quiero preguntarles, como hijos de Dios, ¿ustedes creen que deberíamos someternos a las autoridades? Esa es la pregunta que les quiero hacer hoy en este día. ¿Creen ustedes, como hijo de Dios, deberíamos de someternos a las autoridades? ¿Creen que la iglesia debería someterse a la autoridad del gobierno? Esa es la pregunta que les quiero hacer hoy en este día. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Y la respuesta, hermanos, es de que Dios nos manda, a cada uno de nosotros nos manda a someternos a las autoridades de este mundo. ¿Lo sabía? Cada uno de nosotros tenemos una inclinación de rebeldía. ¿Sabía eso? Por naturaleza, la Biblia nos enseña de que existe una inclinación de rebelarse contra la autoridad. ¿A cuántos de ustedes cuando eran hijos lo hicieron contra sus padres? Se rebelaron contra ellos. Existe esa inclinación. Y hay una razón por la cual Dios establece autoridad. Entonces quiero yo preguntarles, ¿por qué nos manda la palabra del Señor a someternos? ¿Por qué? Bueno, número uno, porque Dios lo ha ordenado. Dios así lo ha mandado. La Biblia nos enseña de que Él ha establecido la autoridad terrenal de este mundo. Los gobiernos no lo saben. Los presidentes no lo saben. Ellos maquinan su forma de obtener el poder. Pero detrás de sus decisiones, detrás de sus poderes, es Dios el que realmente establece, es Dios el que ordena las autoridades conforme a su propósito y su plan para este mundo. Es el propósito de Dios, es el plan de Dios que sobresale toda autoridad. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y de acuerdo a su propósito, Él ha establecido autoridad. La palabra de Dios nos dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Es lo que leímos, hermanos, en Romanos 13:1. Y nos manda que nos sometamos a las autoridades de este mundo. Quiero decirles, hermanos, someterse a la autoridad de este mundo no le pertenece solamente al cristiano. O quizás piensa que le pertenece al inconverso. Quiero decirles, hermanos, someterse a las autoridades de este mundo es un mandato establecido por Dios para todo, diga conmigo todo, para todo ser humano, sea cristiano o no sea.
Así lo dice la palabra del Señor. Dice una vez más, y vamos a Romanos 13, porque ahí vamos a concentrarnos hoy en este día. Dice el verso 1, dice, todos debemos someternos a las autoridades. Ahora, no es coincidencia que Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma, y Roma es la capital del imperio romano que ha conquistado todo ese mundo, todo ese territorio. Y les dice a ellos, el verso 2 dice, por lo tanto, dice, aquel que se opone a la autoridad, en realidad, mire cómo dice Pablo, dice, en realidad se opone ¿a quién? A lo establecido por Dios, se opone a Dios. El que se rebela, el que se opone con la autoridad, dice, se ha oponido con lo establecido por parte de Dios. Y los que se oponen, dice, acarrean condenación sobre ellos mismos. Dice verso 3, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen, ¿qué cosa? Lo malo. Quiero preguntarles, iglesia del Señor, una vez más, ¿quién ha establecido las autoridades? Es Dios. Es Dios, dice la Biblia. Las autoridades que han sido establecidas, dice, son por Dios. La idea de poner y quitar gobiernos viene de Dios. Él es el que ha instituido los poderes, los gobiernos, las administraciones para llevar a cabo una vez más su propósito. Dios ha establecido gobiernos. Mire lo que dice en Daniel capítulo 2 y 21. Cuando Daniel recibió la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, la Biblia nos dice, hermanos, y quiero que ustedes vayan ahí en Daniel 2:21, la Biblia nos dice que Daniel comenzó a alabar a Dios. Cuando él recibe la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, Daniel comienza a alabar a Dios, comienza a glorificar, comienza a orar a Dios. Y yo quiero que usted ponga atención lo que dice lo siguiente en Daniel capítulo 2 y verso 21, comenzando del verso 20. Y dice así la palabra del Señor. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos, dice, son el poder y la sabiduría. ¿De quién es el poder? Es de Dios. Y mire lo que dice el verso 21, dice, Él muda, o sea, Él cambia, es lo que significa esa palabra, Él cambia, dice, los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, alabado sea el nombre del Señor. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Quiero decirles, hermanos, iglesia de San Pablo, es Dios, dice la palabra, es Dios quien quita y pone a reyes. Él es. El hombre no lo sabe. El gobernador no lo sabe, los políticos no lo saben, pero detrás es Dios el que lo establece, el que lo permite, el que lo quita de acuerdo a su propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Y en Daniel capítulo 2 y verso 37, ya que estamos ahí,
cuando Daniel se presenta delante del rey Nabucodonosor, porque ahora él ya tiene la interpretación del sueño, y cuando él se presenta delante del rey Nabucodonosor para presentarle la interpretación, escuche, hermanos, lo que dice Daniel a este hombre en el verso 37. Mire lo que él le dice a él. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes. Pero mire lo que dice después. Dice: a quien el Dios del cielo ha dado, ¿qué cosa? Reino, el poder, la fuerza y la gloria. ¿Quién lo ha dado? El Dios del cielo. ¿Quién da el poder? El Dios del cielo. ¿Quién da la fuerza? El Dios del cielo. ¿Quién da la gloria? Es el Dios del cielo. Y aquí está el rey, aquí está Daniel diciéndole al rey Nabucodonosor: tú eres rey, pero el quien lo da es el Dios de los cielos. El que da el poder es Él. El que da la fuerza es Él. El que da la vida es Él. Y mire lo que dice el verso 38. Dice: y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, dice, Él los ha entregado en tu mano. ¿Quién los entrega? ¿Quién los ha entregado? Es Dios. Dice: en tu mano, y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Y dice Daniel capítulo 4, 17, dice que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Ahora les pregunto, hermanos, ¿qué nos está diciendo Daniel? Nos está diciendo que la autoridad, el reino, el poder, la fuerza, lo establece Dios para su plan. Él es el que lo da a quien le place. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que dice en Hechos 17 y verso 25 al 26. Pablo les dice a los atenienses en Atenas, mire lo que dice Hechos 17 y verso 25. Y dice la palabra del Señor, dice, puesto que Él, hablando de Dios, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y mire el verso 26 y dice, y de uno, o de una sangre, como dice en otra traducción, y de uno, dice, hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Quiero decirles, hermanos, que es Dios el que determina los tiempos. Es Dios el que pone los límites a las naciones. Es Dios el que ordena, como dice la palabra, los periodos de su historia, las fronteras de sus territorios. Es Dios. Nada está garantizado. A veces pensamos de que vamos a tener una trayectoria de 80, 90 años de felicidad, de muchos planes y muchas cosas bonitas, pero nada está garantizado. Usted puede prepararse para 30, 40 años de aquí en adelante, pero no sabe si mañana va a sobrevivir. No sabe si alguien en la carretera va a perder control de su auto y quite la vida de alguien que está sentado hoy aquí. Obviamente no deseamos eso.
Pero Dios es el que pone los límites a las naciones. Y Él les dice, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Quiero decirles, Dios está en control de todas las cosas. Está en control. Oye, hermano, pero es que yo estoy batallando en este momento. Dios está en control. Oh, es que yo tengo una enfermedad muy grave. Dios está en control. Es que he perdido todo. Dios está en control. Dios está en control. Un ejemplo más es en Éxodo 9:15. Y mire lo que dice la palabra del Señor. En Éxodo 9:15 y verso 13, comenzando el verso 13. Dios le da a Moisés una palabra para el faraón. ¿Quién era el faraón? Él era la autoridad. Él era el rey. Él era el que decidía. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 13. Dice así: entonces dijo el Señor a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Entonces aquí es Dios el que está hablando a Faraón. Y mire lo que dice Dios. Y dice la palabra del Señor en el verso 15. Dice la palabra del Señor, dice, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, mira lo que dice, ya habría sido cortado de la tierra. Este es Dios que le dice al faraón por medio de Moisés: si hubiera extendido, como dice aquí, mi mano y hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, te hubieras desaparecido. Habría sido cortado de la tierra, dice. Pero mire lo que dice en el verso 16, dice, pero en verdad, dice, por esta razón te he permitido permanecer. Por esta razón, dice, te he permitido permanecer para mostrar, dice, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. En otras palabras, les está diciendo: yo te estoy dejando vivir para demostrar mi poder a mi pueblo, para demostrar mi fuerza a mi pueblo. Y quiero decirles, hermanos, que el apóstol Pablo, citando esta misma escritura, les dice a los romanos en capítulo 9, 17, dice, para esto mismo te he levantado, dice, para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Les quiero preguntar, ¿quién levantó a Faraón? Dios. ¿Quién estableció a Faraón? Dios. Dios es el que pone y Él es el que quita. Nuestra responsabilidad como cristianos es, como dijo Jesús, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Recuerdan esas palabras? Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Quiero decirles, cuando el Señor Jesucristo vivió en esta tierra, Él nunca se opuso al gobierno. Nunca.
se puso al gobierno romano. Israel estaba bajo el poder del imperio romano. Pagaban impuestos a César. Y aunque ya había una pequeña revuelta que se estaba extendiendo por los judíos celotes, Jesús nunca comenzó una revolución. Él nunca inició una insurrección. No se involucró en partidos políticos. Su misión fue predicar el reino de Dios, morir por nuestros pecados y establecer su iglesia. Él nunca vino a causar una revolución. La única revolución que él causó es la espiritual. Amén. Entonces, ahora vamos a la pregunta anterior. Como hijos de Dios, ¿ustedes creen que deberíamos de someternos a las autoridades? Y la respuesta es sí. Sí. Porque Dios lo estableció. Él creó los gobiernos para establecer el orden y castigar, como leíamos la escritura, castigar la maldad y promover la justicia. Dice el verso 3 de Romanos 13, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. En primera de Pedro 2:13 dice la palabra del Señor, dice: someteos por causa del Señor, dice, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores. Para castigo, dice, de los malhechores. Esa es una razón por qué Dios establece autoridad. Para traer orden, para traer justicia, castigar la maldad. Ahora, ¿qué significa someterse? Someterse quiere decir ser obediente. Es respetar el orden de la autoridad. Es cumplir con las obligaciones civiles. Por ejemplo, en esa misma escritura, en Romanos 13, Pablo nos manda a pagar el impuesto. Paz de Cristo, hermanos. Yo sé que aquí reina puro verde, puro green cash. Quiero decirles, hermanos, tienen que pagar sus impuestos. Eso es someterse a la autoridad de Dios. Es como el ejemplo que nos da Pablo, dice, nos manda a pagar el impuesto. Quiero decirles que un buen ciudadano cristiano debe de cumplir con este requisito. Mire lo que dice en Romanos 13:6. Dice Romanos 13:6, dice, pues por esto también, dice, pagáis impuestos. Pagáis, dice, paguen los impuestos. Porque los gobernantes son servidores de Dios, son administradores dedicados precisamente a esto. Pagad a todos los que debáis. Ahora aquí aplica a todos los que debemos, no nomás al gobierno, sino que si tú le debes a un hermano, tienes que pagar. Tienes que ser hombre, mujer de palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos representando a Cristo. Representamos a Cristo, aleluya. Tenemos que reflejar el carácter de Dios en todo aspecto.
No nomás cuando venimos al templo, sino que afuera, reflejar el carácter de Cristo. Y esto requiere también someterse a la autoridad civil, que también nos piden pagar el impuesto. Verso 7 dice: pagad a todos los que debáis, al que impuesto, o al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra y honra. Amén. Cumple con la ley. Como dice Pablo, paga tus impuestos, vive como ciudadano que glorifica a Dios. Ahora, a Jesús le quisieron hacer esta misma pregunta, pero lo hicieron con una intención de atraparlo. En Marcos capítulo 12, en una ocasión le preguntaron a Jesús si debería pagar impuesto. Obviamente lo estaban haciendo para atraparlo. Como que iban a poner a Jesús y hacerlo tomar una decisión. Pues imagínense, pagar el impuesto es ir contra los judíos, porque ellos estaban en contra de hacer esto. Pero mire lo que dice en el verso 13 de Marcos 12, dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron le dijeron: maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Y le preguntan: ¿es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús le dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Dale lo que te piden. Si te piden un impuesto, dale. Pero lo que te pida Dios, dáselo a Él también. Dáselo a Él también. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice la Biblia que debemos de someternos en oración. Someternos en oración, debemos orar por nuestras autoridades. En vez de andar peleando ahorita por las elecciones, ¿por qué no se pone a orar? Orar para que Dios cambie, transforme el corazón de las personas. Y así nos manda el Señor, nos dice que debemos de someternos en oración. Mire lo que dice en 1 de Timoteo 2, 1, 3. Dice la palabra del Señor, dice: ante todo, dice, exhorto. Mire la palabra que usa Pablo, es una palabra fuerte, exhorto. Dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, dice, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos. Y mire lo que dice: para que vivamos con tranquilidad. ¿Usted quiere vivir con tranquilidad? ¿Quiere vivir en paz? Hay que orar, hermanos.
Hay que orar que Dios toque y transforme los corazones de nuestros gobiernos. Aleluya. Dice para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. ¿Qué debemos de hacer nosotros como hijos de Dios? Orar. Orar por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos. Nuestra responsabilidad es orar por nuestros gobernadores que gobiernen con justicia, que gobiernen para el bien de la población. Como dice aquí, para que vivamos en tranquilidad, en reposo y en toda piedad y honestidad. Orar. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya para aterrizar, hermanos, hay una pregunta muy importante que les quiero hacer a ustedes, porque pudiera abarcar muchos puntos, pero ustedes nomás me permiten 5 horas, ¿verdad? Quiero hacerles esta última pregunta muy importante. Pues, ¿qué pasa cuando las autoridades, cuando los gobiernos ordenan lo que Dios prohíbe o prohíben lo que Dios ordena? Esta es una pregunta muy importante que está en la mente de nosotros. ¿Qué pasa cuando los gobiernos ordenan lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios ha ordenado? Ahora, no estamos hablando, hermanos, que si te gusta o no te gusta una póliza, que si te gusta pagar impuestos o no. Estamos hablando, hermanos, de que no hay ninguna autoridad humana encima de la autoridad de Dios. La autoridad de Dios es final, es suprema. Entonces les pregunto, hermanos, ¿qué pasa cuando el gobierno prohíbe lo que Dios nos ha ordenado? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el gobierno de este país pasaría una ley diciendo de que de aquí en adelante es prohibido predicar el Evangelio de Cristo? Porque esto sucede en otros países. Esto existe en otros países. Es prohibido predicar el Evangelio. ¿Y qué pasaría si este país, por el cual yo pienso que vamos rumbo a esa dirección, qué pasaría si de aquí en adelante el país prohíbe predicar el Evangelio de Cristo o nos prohíbe predicar de ciertos pecados? ¿Qué hacemos? Y quiero decirles, hermanos, de que es aquí donde decimos que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto ocurrió. ¿Usted sabía que esto ocurrió con la iglesia primitiva? En Hechos capítulo 5, la palabra de Dios, ahorita vamos a leer en el verso 17, pero en Hechos capítulo 5 la palabra de Dios nos dice que por la mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo judío. Y en ese periodo la Biblia dice que la iglesia se estaba añadiendo de una manera profunda. Se estaba predicando el Evangelio de Jesucristo y había muchas sanidades. Pero la palabra de Dios nos dice que el sumo sacerdote y todos los que estaban con él se llenaron de mucho celo. Se llenaron de celo. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Él era la autoridad de la nación de Israel.
Él era el que imponía las reglas. Él era el que estaba encargado del ejército dentro de Israel. Él era básicamente la autoridad del pueblo. Y este es un ejemplo de cómo las autoridades prohibieron a los apóstoles que predicaran el evangelio de Cristo. Yo quiero que vaya conmigo rápidamente, ya vamos a terminar. Este es el último punto de este sermón. Pero mire lo que dice aquí, el verso 17 dice, de Hechos capítulo 5, dice: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron, dice, de celo. ¿Está entendiendo, hermanos? Se llenaron de celo. Y el verso 18 dice: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id, y puestos de pie en el templo, dice, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Y el verso 21 dice: habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Y el verso 22 dice: pero los alguaciles que fueron no los encontraron. Pues no estaban, los había sacado el ángel. Y le informaron, el verso 23, diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y el verso 24 dice: cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, dice, los hombres que están en la cárcel, aleluya, ahora están en el templo enseñando al pueblo. Y el verso 27, y esto enfureció, hermanos, al sumo sacerdote. Y el verso 27 dice: cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Y el verso 29 dice: mas respondiendo Pedro y a los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, aleluya. Y aceptaron ellos el consejo de Gamaliel diciendo: ¿sabes qué? Déjalos en paz, déjalos ir, porque si esto no es de Dios, se va a acabar este mensaje. Y aceptaron ellos el consejo de Gamaliel. Y les dieron, el verso 40, les dieron órdenes, lo azotaron y les ordenaron, dice, que no hablaran en el nombre de Jesús, y lo soltaron. Pero mire estos últimos dos versos, hermanos. Y ellos pues salieron, el verso 41, de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos
de padecer afrenta por su nombre. Y el verso 42 dice: y todos los días, diga conmigo, todos los días, en el templo y en la casa, en el templo y en la casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. No cesaban de predicar. Aleluya. Y quiero decirles de que llegará el tiempo, hermanos, de que el gobierno quizás va a imponer estrictas reglas. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Se va a esconder? ¿Se va a callar? La iglesia va a obedecer la autoridad más grande que ha puesto las autoridades de la tierra. Tenemos que obedecer a Dios. Aleluya. Obedecer a Dios. Les doy ya estos últimos puntos, hermanos. La Biblia nos da ejemplos de qué hacer cuando el gobierno prohíbe lo que Dios ordena. Nos da ejemplos de lo que debemos de hacer cuando el gobierno ordena lo que Dios prohíbe. Y uno de ellos, como decía anteriormente, es orar. La iglesia tiene que ponerse de rodilla. Quiero decirles, si usted quiere ver un país en mejores condiciones, no se espere a que entre un nuevo presidente, no se espere a que entren nuevas pólizas, aunque eso quizás ayuda en cierta parte, pero si queremos ver un país mejor, tenemos que orar. Que Dios transforme los corazones. Porque cuando Dios transforma el corazón, cuando Dios renueva el corazón, lo hace, como dice la Biblia, nueva criatura. Nueva criatura. Somos nueva criatura, dice la palabra del Señor. Tenemos que orar y también podemos apelar. Apelar. Podemos apelar. Usar los mismos privilegios que tenemos. Y hay varios ejemplos, pero yo quiero que se pongan de pie. Y vamos a cerrar ahorita ya. Aleluya. Dios es grande, hermanos. Dios es grande. Yo quiero invitarles, hermanos, ¿por qué no pasamos aquí al frente y vamos a orar? Se está acercando las elecciones de este país. Yo quiero invitar, hermanos, ¿por qué no venimos y por qué no oramos por nuestros líderes? Vamos a orar de que sea Dios el que tome control de todas las cosas, porque Él es el que pone y Él es el que quita. Que su voluntad se lleve a cabo. Aleluya. Y no solamente en nuestro país, sino que también en nosotros. Que su voluntad se lleve a cabo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya, Señor. Venimos delante de ti, Señor Jesús. Señor, que tú tomes control de todas las cosas. Tú estás, Señor Jesús, en control de todo lo que pasa, Señor Jesús. Entregamos nuestras vidas, Señor Jesús, delante de ti.
Tú eres sobre todo, Señor Jesús, sobre toda autoridad, Señor Jesucristo. Ayúdanos a nosotros a someternos, Señor, a la autoridad que tú has puesto, Señor, a ser buenos ciudadanos, ser obedientes, Señor Jesús. Poner de nuestra parte, Señor, como se nos ha mandado. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu carácter, Señor Jesucristo, en esta tierra que has puesto delante de nosotros, Señor Jesús. Aleluya. Ayúdanos, Señor Jesús. No tener un corazón rebelde, Señor Jesús. Ayúdanos a no oponernos, Señor Jesucristo, a las autoridades que tú has establecido, Señor, sino que te pido, Señor, en cambio, que tú nos ayudes a orar por la nación que está herida, orar por la nación que está quebrantada, orar por la nación que está perdida, Señor Jesús, porque muchos de los problemas que hay, Señor, es que la gente necesita la salvación. La gente necesita el Evangelio de Cristo, Señor. Oramos, Señor, que tu palabra, Señor, el Evangelio sea predicado, Padre Celestial. Que tú puedas sanar, Señor Jesús, a nuestra nación, nuestras comunidades. Por medio, Señor, de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Lo que va a cambiar, Señor, es un corazón quebrantado, es un corazón transformado, Señor Jesús. Es lo que va a cambiar, Padre. Aleluya. Oh, Señor. Aleluya, Padre Celestial. Ponemos nuestra esperanza en ti, Señor Jesús. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Aleluya. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Para mí su muerte Yes. es más que suficiente. Oh, Señor Jesús. Yo le amo. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Nadie Y en este mundo me había amado aleluya. tanto, ni borrado el llanto. Tú eres grande, de Señor Jesús. Aleluya. Y ya Porque no levanta sus manos y cumplido clama el al Señor. tiempo, Aleluya. vino el Evangelio Busquemos por la a mi sanidad corazón. de nuestras comunidades. Aleluya. Busquemos por la sanidad. Ahora gozoso, Sí, Señor Jesús. qué maravilloso, tengo su poder. Aleluya, aleluya. Y para mí su muerte es más que suficiente. Aleluya, Yo Señor le amo. Aleluya. Nadie en este mundo me había amado tanto, ni borrado el llanto de desilusión. Aleluya. Y ya cumplido el tiempo, vino el Evangelio a mi corazón. Ahora gozoso, qué maravilloso, tengo su poder. Aleluya. Quiero orar contrito y decirle al Padre lo que necesito. Que toda esta tierra pueda oír contenta la
palabra santa de Cristo. Aleluya, sí, Señor Jesús. Y quiero hablar confiado, decirle a la gente de su muerte cruel, que sufrió pendiente en la cruz aquella, el Cordero fiel. Aleluya, Y Señor. para mí Levante su mano. muerte Es más que suficiente. Aleluya. Yo le amo. Yes. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos glorifican su nombre? Aleluya. Este mundo me había amado tanto, ni borrado el llanto de desilusión. Ya Aleluya. Gracias, Señor cumplido Jesús. el tiempo, Te alabamos, vino Señor el Jesús. Evangelio a mi Gracias, corazón. Y ahora gozoso, qué maravilloso, tengo su poder. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya.